Bueno, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 17 de abril de 2024, hoy una tarde lluviosa de abril. Estamos por iniciar la segunda jornada de este ciclo de conferencias. Gabriel García Márquez, 10 años después. Ayer estuvimos acompañados del amigo Antonio Núñez Aldazoro, quien nos ofreció una magnífica conferencia sobre el Gabo como referente cultural y político. Mañana vamos a tener la grata compañía de Jessica Dos Santos y hoy tenemos el inmenso placer de contar con la presencia de un querido amigo, Roberto Malaver. Ya estuvo por aquí acompañándonos hace un tiempo hablando sobre el maestro Aníbal Nazoa y hoy nos va a estar hablando sobre García Márquez y Earle Herrera, un referente indispensable del periodismo venezolano. Roberto no necesita presentación en Venezuela, pero por si acaso, algún desprevenido, sobre todo fuera de Venezuela, Roberto es licenciado en Estudios Internacionales y en Comunicación Social, en ambos casos por la Universidad Central, ¿verdad, Roberto? Profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela, ha publicado el libro El humor de la pava macha, y que fue tu tesis de grado, y Manual de un escuálido de la decadencia o en la decadencia, y nada más y nada menos, 2 veces Premio Nacional de Periodismo en prensa y en radio. Un enorme gusto tenerte aquí con nosotros, Roberto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, en verdad que hay que agradecerle otra vez a la gente del CEDES, a Reinaldo, que me invita a estar aquí con ustedes nuevamente, ¿no? Eso, ahí que lo que contaba Reinaldo, que decía que yo no necesito presentación, me acordé rápidamente que cuando vino Saramago a Venezuela, que escribió el prólogo de Don Quijote, un Quijote que se regaló en el país, o como diría alguien por ahí, se regaló gratuitamente. Entonces estuvo Saramago aquí y a mí me llamaron de un ministerio para que presentara a Saramago. Y entonces yo dije precisamente eso, ¿no? Yo decía, generalmente cuando se hace una presentación se dice, presentamos a fulano de tal quien no necesite presentación. Yo creo que quien debe presentarme a mí es Saramago, porque... Y Saramago se rió con eso. Oh. Bueno, entonces vamos a hablar de García Márquez, que hoy, 17 de abril de 2024, se cumplen exactamente 10 años de su ausencia, ¿no? García Márquez tiene una de sus tantas frases que dice que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Yo creo que eso es bien cierto, ¿no? Y esa es la intención mía, en todo caso, porque ustedes se preguntarán, ¿y por qué va a Earle Herrera ahí? ¿No? Porque yo quiero precisamente que no llegue el olvido a Earle Herrera también, ¿no? Porque Earle fue uno de los que más admiró a García Márquez, lo quiso profundamente, lo leía, lo discutía, lo defendía tanto que de eso voy a hablar un poco porque yo lo provocaba con toda la mala intención, porque nos encontrábamos en su casa todos los sábados y teníamos unas tertulias de literatura, de política, de poesía, de cine. Eran cosas extraordinarias. Pero fíjense, ¿no? Antes de caer en ese tema de Earle y García Márquez, yo quisiera, fíjense, hablar un poco de la literatura de García Márquez y sus picardías, ¿no? Fíjense que García Márquez, en 100 años de soledad, Arcadio grita, fíjense, Arcadio dice acá, dice Arcadio apenas tuvo tiempo de sacar el pecho y levantar la cabeza sin comprender de dónde fluía el líquido ardiente que le quemaba los muslos. ¡Cabrones!, gritó, ¡viva el Partido Liberal! ¿No? ¡Viva el Partido Liberal!
Entonces, en El amor, en los tiempos del cólera, que es el libro del que vamos a hablar, también hay un loro que en un momento también grita, ¡vive el Partido Liberal! Es decir, que fíjate que es un recurso que García Márquez utiliza en 100 años de soledad y también lo sigue utilizando, pero ahora en boca de un loro que estaba en la casa de Fermina Ariza, ¿no? Eran Fermina Daza, perdón, y Florén. Entonces, eso yo lo quería comentar porque uno lo encuentra y divierte, ¿no? Divierte encontrarse con ese recurso que uno dice, bueno. Y hay una cosa en este libro que también quiero comentar, Memorias de mis putas tristes, que yo recuerdo cuando leí este libro que me encontré con una frase aquí que yo decía, pero es que no puede ser, ¿no? Después leyendo a Daniel Samper Pisano, que es un periodista colombiano, él comentaba también la frase. Y dice Daniel Samper que los que tienen este libro con esta frase deben estar felices, porque hay un error aquí que es increíble. Fíjense que un personaje del libro dice, ¿no? La señora del burdel, del donde estaba, dice, ella me dijo, hagamos una apuesta de viejos. El que se muera primero se queda con todo lo del otro. Y eso es imposible. El que se muera primero no se puede quedar con todo el otro porque está muerto. Yo le comenté eso al profesor Elazar Díaz Rangel y él sacó eso en los domingos con Díaz Rangel, con Roberto. Y después a mí me llamó gente, incluso hasta de España, que es increíble, ¿no? Por eso yo decía, no, pero busquen el libro y este es el libro. Esta es la primera edición, yo no tengo yo tengo la segunda edición, fue corregida. Pero sí, claro. Entonces García Márquez decía, cuando le comentaban eso, que en Colombia había más correctores de pruebas que escritores. Una cosa, pero es verdad, es imposible. Entonces, por eso quería hacer esa acotación, para que ustedes vean que también hay un cuento de García Márquez que se llama La noche del eclipse, que yo, cuando el diario Tal Cual cumplió 2, 3 años en el 2003, García Márquez le mandó ese cuento a Teodoro Pecos como regalo para que lo publicara en Tal Cual. Y ahí está el cuento. Yo lo tenía, pero no lo encontré en la casa. Pero en el cuento también hay un error, ¿no? Que él le adjudica un libro que se llama La noche de los trífidos a Ray Bradbury, y no es de Ray Bradbury, es de otro escritor. Pero también hubo ese cambio ahí, ¿no? Yo lo comentaba con Librito García y Librito me decía, lo que pasa es que el único que lee Tal Cual eres tú, eso no se va a dar cuenta nadie. Y bueno, y otro detalle, pareciera que esta es la primera edición de 100 años de soledad, ¿no? Es precisamente la primera edición de 100 años de soledad, pero no es la primera, es un homenaje. Cuando se cumplieron 25 años de 100 años de soledad, la gente de La Oveja Negra le pidió a la editorial sudamericana la portada, y entonces en homenaje a los 25 años hizo esta edición de 100 años de soledad con la portada original, que mucha gente cree, Roberto tiene la primera edición, ojalá que tuviera la primera edición que fue en 1967, ¿no? La primera edición de 100 años de soledad. Y hay otras cosas de García Márquez. Yo me acuerdo de Rangel me decía que era un lector muy acucioso, porque también, que se no lo traje, en El coronel no tiene quien le escriba, hay una parte donde mi profesor Jesús Sanoz Hernández de literatura latinoamericana, lamentablemente ya no está con nosotros, yo un día le llevé el libro, le dije, profesor, aquí hay un error, profesor, no puede ser, mire, profesor, aquí dice, el coronel que no tenía espejo se afeitaba así sin sin verse en el espejo, y después, mire, le pasaba otra página más adelante, el coronel colgó el espejo. Entonces me dice, coño, Malaver, eso es un elixir. Y digo, Malaver, eso no es un elixir, profesor, eso es un error. Discutíamos esas cosas, ¿no? Porque, claro, cuando uno es un lector como vicioso, afán, uno encuentra detalles que, bueno, pero no por perjudicar a nadie, sino porque también uno forma parte como lector de lo que espera el escritor, que uno se vaya encontrando con cosas que de repente pasaron por alto, ¿no? Entonces quería decir esos detalles de... También aquí hay un artículo que publicó García Márquez que es extraordinario, que es Mi otro yo, ¿no? Porque él dice que tenía un amigo, se llama Mi otro yo, que es comiquísimo. Que él tiene un amigo que
que firmaba como García Márquez. Entonces García Márquez un día lo va a visitar y ve en la biblioteca que están sus libros y todos están firmados por García Márquez, pero yo nunca te he firmado un libro a ti. No, pero yo lo he firmado porque el tipo le falsificaba la firma. Bueno, entonces decía, ¿por qué Arle entonces? ¿Por qué Arle? Y voy a echar el cuento, yo no acostumbro a leer cosas, sino a conversar, me gusta conversar. Pero quiero decir que parte de esto yo también lo leí en la feria del libro pasado que se llamaba El humor en los tiempos del cólera. Pero yo me di cuenta que había cometido un error, ¿no? Porque lo que yo había hecho era precisamente una conversación con Arle que tuve un sábado. Yo quiero narrar esa conversación que voy a recordar siempre, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque Arle, tanto políticamente como literariamente, poéticamente, fue una persona preocupada no solamente por la escritura, sino por su entorno, ¿no? Por el país, ¿no? Y de eso se trata, de rescatar gente que haya tenido una visión, como todo el mundo sabe, querendona, ¿no? Una visión querendona de la gente, revolucionaria, esa manera de ser, incluso era humorista, que fue Arle. Entonces yo preferí decirle, vamos a hablar, le dije a Reinaldo, bueno, García Márquez y Arle Herrera, que mucha gente dirá, concha, que tiene que hacer Arle ahí, no, tiene que hacer mucho, no mucho, y demasiado tiene que hacer, porque estar presente al lado de García Márquez y Arle se lo merece, como escritor, que una de las cosas que yo no entendí nunca, ¿por qué no le dieron el Premio Nacional de Literatura de Arle en el país? No sé, ¿no? Que como narrador, como cuentista, como poeta, como cronista, ¿no? Era extraordinario. Entonces voy a, ahora sí, entrar aquí, a lo mejor me detengo y converso, pero vamos a, ¿qué dice Gabriel García Márquez del amor en los tiempos del cólera? Entonces él dice, el amor en los tiempos del cólera es la historia de un hombre y una mujer que se aman desesperadamente y que no pueden casarse a los 20 porque son muy jóvenes y no pueden casarse a los 80, después de todas las vueltas de la vida, porque son demasiado viejos, ¿no? Ya ahí hay una historia, ahí está la historia de lo que es el amor en los tiempos del cólera. Pero ¿cómo surge esto? Sucede que un día, un sábado, como digo yo aquí, muchos sábados después, un sábado yo le decía a Arle, para provocarlo, que García Márquez no tenía sentido del humor. Le digo, Arle, pero tú no te has dado cuenta. García Márquez no tiene sentido del humor. En cambio, Vargas Llosa, los que me conocen saben que yo me la paso hablando siempre muy bien de la escritura de Vargas Llosa. Vargas Llosa, cuando quiere hacer humor, escribe 2 libros extraordinarios, que son Pantaleón y las visitadoras y la tía Julia y el escribidor. La tía Julia y el escribidor es una cosa extraordinaria, de un sentido del humor. Incluso hay una burla a los argentinos ahí del escritor de Pedro Camacho, que es uno de los personajes genial. Incluso ese libro parece que lo quemaron allá en Argentina, contaban, ¿no? Entonces le dije eso a Arle. Mira, Arle, tú me perdonas, pero Vargas Llosa cuando quiere hacer humor, hace humor. En cambio, tu admirado y querido García Márquez no tiene eso. Ok, Arle se comió su cosa, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Yo llego el próximo sábado y Arle tenía su libro El amor en los tiempos del cólera, ahí sobre el escritorio. Entonces, ¿qué tal? Yo le dije, poeta, ¿qué está haciendo? ¿Está leyendo El amor en los tiempos del cólera? No, te lo tengo aquí para ti, me dijo. Y ahí empezamos a hacer lo que les voy a leer, ahí empezó la conversación con Arle, ¿no? Dice así, ¿no? Muchos sábados después, en la casa de Arle Herrera, llegué a comprender una vez más que él tenía razón. Unos sábados antes, acostumbrado a provocar al amigo periodista, poeta y escritor, le había confesado que Mario Vargas Llosa era tan bueno escribiendo que cuando quería hacer humor sacaba una novela maravillosa. Ahí están, por ejemplo, La tía Julia y el escribidor, un derroche del mejor humorismo. Y está también Pantaleón y la visitadora, otra manera de encontrarse con delirantes situaciones que llevan a entender que el humor es la fuente inagotable de esa novela. Y para seguir fiel a mi militancia en mis equivocaciones, le dije que García Márquez carecía de esa destreza, porque no tenía una novela donde uno pudiera decir que el humor es su protagonista.
La provocación estaba allí sobre la mesa. Ahí le dejé eso ahí a este. Y entonces me dice Arle, con 100 años de soledad es suficiente para enfrentar cualquier cosa en literatura, me dijo Arle. Ese sábado, una vez dejado allí ese juicio, sin muchos argumentos como todos los juicios míos, que como todos los que me conocen saben que no son más que provocaciones para continuar aumentando mi largo proceso de equivocaciones, el poeta y periodista y escritor y diputado y profesor amigo me dijo, Arle era todo eso. Me dijo que era mejor escuchar a José Alfredo Jiménez, y en eso yo no soy capaz de discutir, porque desde hace mucho tiempo siento que es verdad lo que un día dijo Joaquín Sabina. México es México gracias a José Alfredo Jiménez. Entonces, voy a leer una cita del Amor de los tiempos del cólera. Día tras día, una vez y otra vez, durante varios meses, el doctor Urbino le hacía al loro las canciones de Ivette, le hacía oír al loro las canciones de Ivette Gilberti y Aristide Brown, que habían hecho las delicias de Francia en el siglo pasado, hasta que las aprendió de memoria. Las cantaba con voz de mujer, si era el loro, las cantaba con voz de mujer si eran las de ella, y con voz de tenor si eran de él. Y terminaba con unas carcajadas libertinas que eran el espejo magistral de las que soltaban las sirvientas cuando lo oían cantar en francés al loro. Eso lo tenía subrayado de Arle, y yo lo incorporo aquí. Y ya que hablamos de humor, es bueno decir que hasta ahora han sido muchas las definiciones que se han dado, y sin embargo no se ha llegado a alguna que verdaderamente convenza. Aldo Pellegrini, escritor argentino, dijo que el humor es todo lo opuesto a lo amable, que caracteriza a lo cómico. También se diferencia de la ironía, que es un mejor juego intelectual. El desprecio y la crueldad lo configuran, y lo que provoca no es la risa, sino la mueca y el desconcierto. Utiliza lo arbitrario, lo grotesco, lo absurdo, lo delirante. Tritura lo solemne hasta convertirlo en irrisorio. Yo me acuerdo mucho con esto de Chávez. Chávez trituraba toda solemnidad, ¿no? Pero al mismo tiempo el humor es lo más serio que existe. Deja al hombre colocado en el centro mismo de los problemas. Por eso el humor no es alegre, es angustiante, y a menudo la vestidura perfecta del pesimismo más hondo. Se nota en ese concepto que Pellegrini quiere abarcarlo todo, pero de lo que sí estamos claros es que allí no hay una definición que nos complazca, sino que más bien son una serie de características que contribuyen a conocer mejor su acción. Para Schopenhauer, el humor es todo lo contrario a la ironía. Esta consiste en la broma oculta dentro de la seriedad, mientras que el humor es la seriedad oculta dentro de la broma. Miguel Otero Silva, escritor, poeta y humorista, también decía que ante tanto desconocimiento de lo que era el humor, él añadía por su cuenta su propio concepto. El humorismo es agua que se desata y corre por entre prados y sembradíos, llanuras secas y barrancos de piedra, rugiendo a veces como torrente, cantado otros como fontana. Toma el ropaje de la poesía, el de la novela, o el de la historia, o el del teatro, el de la música, o el de la pintura, según el pensamiento o la mano que la engendra. Pedro León Zapata, caricaturista y uno de nuestros mejores humoristas, dijo siempre que el humorismo es un mal negocio. En otro momento dijo el humorismo es la expresión más alta de la inteligencia. Y una vez visto esto, veamos dónde está el humor en los tiempos del cólera, según Arle Herrera. Volvemos al loro, una cita del que aparece en el libro. Dice, al loro no habían logrado alcanzarlo en 3 horas. Las sirvientas, ayudadas por otras del vecindario, habían recurrido a toda suerte de engaños para hacerlo bajar, pero él continuaba empecinado en su sitio gritando muerto de risa, ¡vive el Partido Liberal! ¡Vive el Partido Liberal, carajo! Lo mismo que en 100 años de soledad, como dije al principio, cuenta el amigo. Vive el Partido Liberal, carajo, un grito temerario que les había costado la vida a más de 4 borrachitos felices. Es verdad decir eso en ese momento. Entonces, era inevitable. Arle, feliz lector y admirador hasta más allá de más nunca de García Márquez, no podía quedarse tranquilo con aquella provocación. Y aquel sábado que siempre llegaba, recordando su libro que se llama Sábado de Cuentos, que se llama Sábado que nunca llega,
por eso aquí se dice aquel sábado que siempre llegaba, me estaba esperando con la novela El amor en los tiempos del cólera en las manos. ¿Vas a escribir un ensayo? Le pregunté. No, te voy a dar una clase, me contestó. El pan de la Colona Tovar y los duraznos, junto con una mermelada que llevaba para el desayuno literario, quedaron sobre la mesa. Y Arle Herrera no perdió tiempo. Tenía la novela subrayada y con varios libros y con varios marcalibros adentro. Y se reía con un gusto increíble. Perdón. Yo todavía no sabía a qué se debía tanto regocijo. Comencemos, me dijo. Abrió la novela y dijo, escucha esto. Él fue el primer hombre al que Fermina Daza oyó orinar. Al doctor Urbino, me dijo y siguió, lo oyó la noche de bodas en el camarote del barco que los llevaba a Francia, mientras estaba postrada por el mareo y el ruido de su manantial, de caballo. Qué bárbaro. Le pareció tan potente e investido de tanta autoridad que aumentó su terror por los estragos que tenía. Eso dice la novela. Y dice Arle, ¿te das cuenta? Ahí está contenido de una manera magistral una descripción más que humorística. No tengo por qué explicarte mucho, porque supongo que en la materia de periodismo humorístico que yo te di en la escuela de comunicación social, algo aprendiste. Así me dijo. Solo esa descripción de el ruido de su manantial de caballo es para reírse un buen rato, le comenté. Vamos, que todavía te falta mucho por aprender. Escucha, me dice Arle, el doctor Urbino vio muy cerca al loro, casi a su lado, y enseguida lo vio en la rama más baja del mango. Sinvergüenza, le gritó. El loro replicó con una voz idéntica. Más sinvergüenza serás tú, doctor. Es apenas una pequeña selección que te hice para que sepas que García Márquez no tiene por qué escribir novelas humorísticas, porque todas sus novelas llevan consigo ese elemento. No solo está presente en sus novelas, también en sus cuentos, porque como buen escritor sabe que el uso del humor le da más fuerza a sus historias. Es Arle Herrera echando su cuento. Siguió buscando atentamente su selección de diálogos garcimarquianos y después de fijarse bien en uno, lo rechazó y se decidió por otro párrafo que tenía unas líneas marcadas en color verde. El doctor Urbino, la novela dice, leyendo de Arle, el doctor Urbino agarró el loro por el cuello con un suspiro de triunfo. ¡Sas! Pero lo soltó de inmediato, porque la escalera resbaló bajo sus pies y él se quedó un instante suspendido en el aire. Y entonces alcanzó a darse cuenta de que se había muerto. Una descripción increíble. De que se había muerto sin comunión, sin tiempo para arrepentirse de nada, ni despedirse de nadie, a las 4:07 de la tarde del domingo de Pentecostés. Entonces le dice, el humor negro está ahí. No hay que explicar nada porque todo está perfectamente ubicado. Día y hora de la muerte. Y el conocimiento de saber que se había muerto. Lo que deslumbra, Roberto, es la poderosa narración en tan pocas líneas. Es la mejor despedida que un escritor le hace a uno de sus personajes. Deja que disfrute un durazno mientras tanto, le dije. Come, para que empieces a darme la razón desde ya y te olvides del humor de Vargas Llosa, que sí tiene, pero no es para que digas lo que dices. Además, le falta el humor del Caribe, que a García Márquez le sobra. Picamos el pan fresco y redondo de la Colona Tovar, untamos un poco de mermelada y después de probarlo, Arle Herrera continúa rumbo a la meta con una cara de triunfo donde se le notaba que estaba respirando el grato olor del éxito. Además, dice Arle, un hombre como Florentino Daza, que mantenga su amor por Fermina Daza, repito, además, un hombre como Florentino Ariza, que mantenga su amor por Fermina Daza a lo largo de 51 años, 9 meses y 4 días, según la cuenta que él mismo guardaba en sus anotaciones, eso ya tiene una carga humorística tremenda, me dice. Pero en ese tiempo se acostó con más de 600 mujeres según sus propias anotaciones y tuvo varios amantes, le comento. Claro, todo eso mientras esperaba que se muriera el doctor Urbino. Una vez muerto el doctor, el mismo día fue y le dijo a Fermina Daza que la seguía queriendo. El romanticismo también está presente ahí. En esa larga espera, Florentina Ariza va creciendo como empresario, como amante, y mientras tanto espera por Fermina Daza con una seguridad y una tenacidad increíble. Y una vez muerto el doctor Urbina, se presentó en la casa de Fermina Daza con el cadáver ahí y le dijo, Fermina, así está en la novela,
Fermina, he esperado esta ocasión durante más de medio siglo para repetirle una vez más el juramento de mi fidelidad eterna y mi amor para siempre. Eso es amor del bueno, dice Arle. Y nos reímos juntos. Vuelve a tomar la novela El amor en los tiempos del cólera y me dice, vamos a leer otro texto para que veas la fuerza y la calidad de la narración. Y una vez que encuentra el texto, lee. Y algo que había de ser desde entonces la razón de su vida, la convenció de que uno viene al mundo con los polvos contados. Y los que no se usan por cualquier causa, propia o ajena, voluntaria o forzosa, se pierden para siempre. Yo recuerdo que Pedro Chacín utilizaba mucho esto de los polvos contados, ¿no? Cuando nos reuníamos en Sagrande, Arle, Pedro Chacín y yo, Pedro comentaba mucho eso de que uno viene al mundo con los polvos contados y que ya a él le quedaban pocos, decía, ¿no? Entonces, en ese momento los dos recordamos a nuestro amigo Pedro Chacín, que repetía mucho ese cuento garciamarquiano. 50 años más tarde, dice en la novela, cuando Fermina Daza quedó libre de su condena sacramental, Florentino Ariza tenía unos 25 cuadernos con 622 registros de amores continuados, aparte de las incontables aventuras fugaces que no merecieron ni una nota de caridad. Fíjate todo, fue un verdadero hembrero, enamorador, Daza. Ahora que para realizar este trabajo recurro a la biografía elaborada por Gerald Martin, Gabriel García Márquez, Una vida, me encuentro con que el autor dice que el amor en los tiempos del cólera trata del amor y el sexo, del matrimonio y la libertad, de la juventud y la vejez. Y noto que también Gerald Martin está equivocado, como yo, porque como decía el amigo Arle Herrera, el amor en los tiempos del cólera trata también del humor. La novela está dedicada a Mercedes, la esposa de Gabriel García Márquez. Y como dato curioso, como parodiando a los directores de cine que se meten en sus películas, en esa figura que se llama cameo, así también García Márquez, al final de la novela, cuando Florentino Ariza y Fermina Daza van disfrutando de su amor en el barco, escribe: en la población de Magangué, donde nació Mercedes, cargaron leña para el resto del viaje, ¿no? Es decir, él narra donde estaba Mercedes, su esposa, ¿no? Que tal, una manera de nombrar a su esposa en la novela, una cosa que a mí me parece extraordinaria. Y dice, no estoy seguro si alguien más se habrá dado cuenta de ese detalle, pero a mí me parece muy importante porque eso es también humor, un humor familiar, personal, que seguramente tanto Mercedes como García Márquez lo celebraban cada vez que hablaban de la novela. Entonces, solo me queda decir una vez más, poeta, escritor, amigo de Arle Herrera, que usted tiene razón. Ese es el texto, ¿no? Ese es el texto donde Arle me convenció que es verdad que el amor en los tiempos del cólera está cargado de humor y hay que leerlo pensando siempre en esa posibilidad que uno se va a encontrar con muchas cosas ahí que le permiten reírse. Por eso también Arle me decía, cuando él hace la defensa del humor, Arle, sus crónicas, como recordarán, Arle tiene una obra humorística extraordinaria, que Arle se ganó el premio Pedro León Zapata en la cátedra del humor Aquiles Nassau en la UCB con un libro que se llama Hay lívidos que matan, porque este país que pasa de todo, hubo un tiempo en que hubo una señora que se jubiló porque se le cayó la libido, ¿no? Entonces, aquella cosa generó un montón de comentarios y Arle publicó ese libro que se llama Hay lívidos que maten. Antes lo mandó al concurso Pedro León Zapata y ahí ganó el premio como el mejor libro de humor enviado en ese momento. Entonces yo quería, repito, como se trata de aquí sobre todo, desde el punto de vista político, recordar también esas afiliaciones que uno tiene con ciertos personajes que lo han enriquecido a uno desde el punto de vista cultural, que verdaderamente lo han llenado a uno, que uno ha sido feliz, ¿no? Entendiendo que hay gente que por lo menos sin saberlo, ¿no? Lo han hecho feliz a uno. Yo por eso quiero mucho a un escritor mexicano que se llama Fernando del Paso, que tiene un libro Espalinuro de México, con el que ganó el Rómulo Gallego, que ese libro a mí me hace feliz siempre que cuando me siento mal leo cualquier cosa de ese libro y me río, porque tiene una imaginación extraordinaria y eso no lo supo nunca Fernando del Paso, que ya era un tipo feliz y lo sabía.
No como hay mucha gente que es feliz y no lo sabe. Hay gente que dice por ahí, cuando era feliz y no lo sabía. Yo creo que cuando uno es feliz, cuando tiene que acordarse. Es cuando más uno tiene que acordarse, ¿no? Sin embargo, hay gente que dice, cuando era feliz y no lo sabía, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Bueno, yo siempre recuerdo cuando he sido feliz. Y cuando quiero ser feliz, me leo alguno de esos libros que he comentado y uno se llena de eso, ¿no? Entonces, por eso digo que ese recordar en este momento de darle que se cumplen 10 años de la ausencia de García Márquez, porque también el 23 de abril, ahora que viene, un día que nació Arle, ¿no? Que es el Día del Escritor. Arle estaría cumpliendo este 23, 76 años, ¿no? Y entonces yo le echaba broma, porque, entonces le decía, yo tenía que ser escritor, Roberto, porque nací el Día del Escritor, el día, el día del amigo Shakespeare y de Cervantes. Y entonces, repito, esas son cosas que llenan, que verdaderamente lo fortalecen a uno, que por muchas debilidades que uno sienta, uno sabe que sigue contando con esos amigos que dejaron sus palabras, como uno pudiera decirle, una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Basta leerlo en cualquiera de sus libros. Y entonces uno es feliz, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Se trata de ser feliz, y saberlo, ¿no? Y hacer feliz a los demás también, ¿no? No hay que ser tan egoísta, ser feliz uno solo. Por eso decía que yo me alegra compartir con ustedes esta forma de ver la literatura, de verla con amigos, de discutirla, de sentirla, de vivirla también políticamente, porque hay muchos escritores que han tenido no solamente el compromiso literario, sino que han tenido también el compromiso político, ¿no? Y han asumido, ¿no? sus compromisos. Y entonces yo quería, repetir la frase que dije al principio que decía García Márquez, que la muerte no se llega por la vejez, ¿no? La muerte no llega con la vejez, la muerte llega con el olvido, decía García Márquez. Entonces, repito, yo no quiero que se olvide ni Arle ni García Márquez. Buenas tardes. Eso era. Eso era. Una de las cosas ahora acerca de los rumores que se hablaban, que tal, la gente le creía mucho los rumores, cuando viene un golpe. Entonces García Márquez, que aquí tiene, en este libro, yo no vengo a decir un discurso, cuando él ganó el Rómulo Gallegos, aquí está el discurso, lo que fue una cosa de una cuartilla. Pero también hay un texto antes, que es una cosa genial, que nosotros siempre hablábamos, porque yo no sé, yo creo que vale la pena leerlo, porque es tan bueno, ¿no? Lo que pasa es que aquí está muy largo. Que es una señora que, he hecho el cuento así de breve, que sucede que una señora le dice a uno de sus hijos, mira, parece que esta tarde en este país, aquí va a pasar algo en el pueblo. Ahí está ahí. Claro, lo de la profesión completa. Exacto. Entonces todo el mundo empieza a correr el rumor que va a pasar algo en el pueblo. Es muy bueno eso, ¿no? Y al final se va la gente del pueblo y entonces un tipo dice, bueno, cónchale, yo no me quiero ir, voy a dejar todas esas propiedades, y quema sus casas y sus cosas y se va también. Y entonces uno que va en el camión, que sale de la casa, ve que el pueblo está ardiendo y la señora que va en el carro dice, yo sabía que esta tarde iba a pasar algo. Una cosa genial. Bueno, está aquí en este libro. Yo no vengo a decir. Mire, si no lo había visto. Sí, aquí están sus escritos y sus discursos. Ok. Mira, Roberto, la pregunta es casi obvia. Ayer hablábamos con Antonio del García Márquez más periodista, reportero, ¿no? El García Márquez de los reportajes igualmente maravilloso. Y Arles fue tu profesor en la Escuela de Comunicación Social. Periodismo de opinión y humorístico. Y además, bueno, sabemos lo que fue Arles para el periodismo venezolano. Y seguramente ustedes tuvieron oportunidad de comentar en varias ocasiones sobre el García Márquez periodista, ¿no? Y reflexionar sobre la propia práctica, sobre el propio ejercicio del periodismo a propósito de ese García Márquez maravilloso del mundo del periodismo. Te pediría que nos comentes algo al respecto. Es bueno eso, ¿no? Porque fíjate,
Yo discutía mucho eso con Arle porque yo decía que en García Márquez hay más imaginación que periodismo. Y Arle, como siempre. Porque sucede, claro, lo sigue provocando. ¿Por qué? Porque García Márquez tiene una crónica que dice Caracas sin agua. Esa crónica aparece, mire, yo tengo la plena seguridad, le decía Ale, que eso no existe, ese alemán no existió. Trajimos la lluvia con esa conversación ayer sobre Caracas sin agua. Caracas sin agua, que es una crónica de García Márquez, que está publicada por ahí en un libro, yo creo que cuando era feliz, que ese libro también es uno de esos libros, cuando era feliz y documentado, que yo se lo presté a darle y no lo encuentro en la casa, debe ser que lo dejé por ahí, pero bueno, que ahí aparece, ¿no? Cuando era feliz e indocumentado, Caracas sin agua. Yo discutía con él, le decía, mire, Ale, es imposible, ese alemán no existió, ese es producto de la imaginación, de García Márquez, donde él dice que el alemán que estaba aquí en el San Bernardino pasaba y veía, no había agua en Caracas, sin embargo anunciaban que no, como somos los venezolanos, mire, mañana no hay agua, y la gente lavando el carro, regando cosas, y el alemán se asustaba, y el alemán se compraba refrescos y se afeitaba con refrescos, el tipo ahorrando, no quería gastar agua y se asustaba cuando veía a todo el pueblo haciendo eso, entonces el alemán estaba en un apartamentico todo asustado. Hizo una proyección. Ese alemán, Ale, como profesor, decía que es válido, Roberto, es válido. Es válido, sí, pero si yo hago eso, me preguntan, el profesor va a decir, ¿dónde está ese alemán? Búscame ese alemán. Pero es verdad, también hay un discurso, bueno, García Márquez creó una fundación acerca del nuevo periodismo, una nueva fundación en Colombia, donde han estado algunos amigos míos allá. Él también dio un discurso en Los Ángeles, en la CIT, donde hablaba del mejor, que es famoso ese discurso, se llama el mejor oficio del mundo, que creo que debe estar aquí, que el mejor oficio del mundo para García Márquez era precisamente el periodismo, ¿no? Y él decía que eso es bueno comentarlo siempre, que para ser periodista hacen falta 4 cosas, decía, ¿no? 4 cosas, ¿no? Entonces, primero, tener curiosidad, ¿no? Ser curioso, preguntar, buscar, ¿no? Segundo, investigar, ¿no? Investigar. Tercero, la verdad. La verdad tiene que ser desde la primera línea hasta la última, decía García Márquez. Y cuarto, la ética. Que la ética debe ser como él, así mismo decía García Márquez, debe ser como el zumbido al moscardón, ¿no? Como el zumbido del moscardón. Que después un profesor universitario en Colombia publicó un libro acerca de la ética con ese título. La ética, el zumbido del moscardón, que esté zumbándote siempre, ¿no? Porque García Márquez, es verdad, que yo también comparto plenamente, una cosa que aquí se está olvidando, no solamente en el periodismo, yo no sé políticamente dónde estará la ética, ¿no? La ética hay que buscarla con lupa por ahí, en algún lugar debe estar escondida la ética, que mucha gente habla de ética, pero desde el punto de vista del ejercicio de la ética, un poco como decía Cabruja, lo que pasa es que a nosotros nos hablan de democracia y nos hablan de ética, pero entonces uno ni ejerce la democracia ni ejerce la ética. Entonces, claro, uno tiene que saber las cosas para ejercerlas, porque supuestamente nosotros tenemos una democracia y si tú sabes que tienes una democracia, tú tienes que ejercer esa democracia, tú tienes que ejercer esa ética si la conoces. Entonces García Márquez era un defensor de esos principios del periodismo. Y yo siempre, te repito, Arle era tan fanático, pero increíble. De Arle me sacaba el libro, la crónica de una muerte anunciada, que no lo traje, y me decía, pero fíjate, ya en el primer párrafo, Roberto, tú sabes todo lo que va a pasar en la novela, que mataron a Sansa, ¿cómo se llama? Andrés Sansa, no recuerdo. Mataron al tipo, y entonces ya está todo ahí. Y además, y tiene como 4 aquella tal, no sé qué cosa. Y sin embargo uno sigue leyendo, ¿no? Que tú dices, bueno, si ya me enteré de todo lo que pasa, ¿para qué voy a leer? Ya sé que van a matar al tipo porque la mujer no era virgen y no sé qué, se acabó. Los hermanos de la mujer. Y entonces decía, no puede ser. Yo creo recordar que García Márquez decía que la gente seguía leyendo porque quería saber cómo había ocurrido todo eso. Exacto, bueno, y sí, tenía aunque uno de los mejores reportajes, el relato de un náufrago, que eso fue publicado como reportaje en Colombia y después fue publicado como libro, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo que García Márquez, me decía Luis Brito, cuando estuvo en Caracas,
era un periodista, lo veían como un periodista ilegal, porque no era periodista, él estudió Derecho y después se puso a ejercer el periodismo en Colombia y vino a Venezuela. Entonces, decía Luis, cuando él ejercía el periodismo, no era periodista y lo veían mal porque no era periodista. Después que se ganó el premio Nobel, ay, vamos a darle un carnet honorario. Claro, porque somos así, un carnet de periodista honorario y tal, ¿no? Porque, bueno, pero como periodista indudablemente que ha dado unas bases extraordinarias. Pero yo sigo creyendo que sus notas, en sus notas hay una imaginación extraordinaria. Le decía que es válido porque la imaginación, claro, como reportaje interpretativo, como crónica, en la crónica es muy válido eso, ¿no? Entonces va incorporando, al lado del hecho noticioso, va incorporando su imaginación y eso la hace más extraordinaria. Sí. Y fíjate, el discurso que cuando ganó el Rómulo, hay un libro que publicó el CELAR de los discursos de los ganadores del premio Rómulo Gallego, y lo más corto se llama Por Ustedes, ¿no? ¿Será este? Ahora que estamos entre amigos, fíjate, aquí vamos a ver, dice el índice, el discurso también... Eso fue en el 72, ¿no fue? Porque él publicó en el 67, en la novela en el 67. Sí, mira, Caracas, Venezuela, 2 de agosto de 1972. Entonces él recibe el premio y dice, ahora que por cierto se lo dio al MAS, los $100,000, se los llevó a Teodoro Pekov, que yo fui en la noticia. Dice, ahora que estamos solos, entre amigos, quisiera solicitar la complicidad de ustedes para que me ayuden a sobrellevar el recuerdo de esta tarde. La primera de mi vida en que he venido de cuerpo presente y en pleno uso de mis facultades a hacer al mismo tiempo 2 de las cosas que me había prometido no hacer jamás: recibir un premio y decir un discurso. Siempre he creído, en contra de otros criterios muy respetables, que los escritores no estamos en el mundo para ser coronados. Y muchos de ustedes saben que todo homenaje público es un principio de embalsamamiento. Siempre he creído, en fin, que los escritores no lo somos por nuestros propios méritos, sino por la desgracia de que no podemos ser otra cosa y que nuestro trabajo solitario no debe merecernos más recompensas ni más privilegios que lo que merece el zapatero por hacer sus zapatos. Sin embargo, no crean que vengo a disculparme por haber venido, ni que trato de menospreciar la distinción que hoy se me hace bajo el nombre propicio de un hombre grande e inolvidable de las letras de América. No lo dice, pero se refiere a Rómulo Gallego, no sé por qué no lo nombra. Al contrario, he venido a regocijarme en el espectáculo público por haber conocido un motivo que agrieta mis principios y amordaza mis escrúpulos. Estoy aquí, amigos, sencillamente por mi antiguo y empecinado afecto hacia esta tierra, en que una vez fui joven, indocumentado y feliz, como un acto de cariño y solidaridad con mis amigos de Venezuela, amigos generosos, cojonudos y mamadores de gallo hasta la muerte. Por ellos he venido, es decir, por ustedes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Exacto. En 1969, estando en el exilio con mi papá en Alemania, nosotros estábamos en Constanz, donde se celebró el concilio de Constanza. Y eso, tú estabas en una calle, y era Alemania, y cruzabas la otra calle y estaba ya en una ciudad suiza, que era Kreuzlingen. Bueno, muy cerca estaba Zurich. Entonces íbamos mucho a Zurich. Mi papá, un hombre culto, fuimos a una librería. Sí, hay que decir que el papá es Víctor Hugo Morales, ¿no? Sí. Bueno, entonces, y estábamos en el exilio, ¿no? Y entonces resulta que arriba de esa librería había como una guardilla. Y allí estaba el libro 100 años de soledad de García Márquez, y lo compramos y yo lo leí, ¿no? Estando yo muy joven. Ahora, me llama la atención ahorita, supuestamente creo que hay un debate, porque, por ejemplo, El amor en los tiempos de cólera se hizo una película, Sí. ¿no? Donde Javier Bardem es el protagonista, ¿no? Además, Y muy también, bonita la película. Y también El coronel tiene que le escriba, también. Esa sí no la he visto. Sí. Y entonces ahora hay un debate porque parece que Netflix quiere sacar una serie con 12 capítulos sobre 100 años de soledad. Sí, pero están promocionando. Ajá. Entonces, ¿por qué ese debate? Porque creo que el hijo dice que el papá no quería
No, los hijos están, los dos hijos aparecen como productores de la película en Netflix. Lo que pasa es que García Márquez, no hay que olvidar, tuvo un tiempo en la escuela de cine de San Antonio de los Baños en Cuba, en La Habana, era que iba, y le preguntaban por llevar al cine y la gente decía que era imposible, porque tú ves las imágenes que aparecen en ese año de Soledad y tú dices, pero ¿cómo se lleva esto al cine? Una cosa, ¿no? No sé cómo irán a hacer Remedios la Bella que sale volando. Sí, por eso, ¿no? que decía que el papá no Era como, quería. parecía como imposible, ¿no? Pero esto también, fíjate que también con la novela esta, la última que publicaron, ¿no? Que se llama En agosto nos vemos, la gente dice nos vemos en agosto, pero en agosto nos vemos. Esa novela, ya se dice que él tampoco quería, pero los hijos, ¿no? Argumentaron que, bueno, sí, tal. Con eso hubo también una polémica con respecto a la novela. Y es verdad, en ese cuento, La noche del eclipse, que le regaló García Márquez a Arturo Pecó, aparece ahí, esos son una serie de como 3 o 4 cuentos que aparecen en la novela En agosto nos vemos, que se trata de una señora que va a un pueblo, una isla, cuando su mamá cumple años de muerte lo va a visitar y se encuentra con un tipo que hace el amor y tal. Y bueno, y vuelve con su esposo y vuelve cada vez que cumple años de muerte su mamá va a la isla, ¿no? Y cada vez que se encuentra con otro tipo y hace el amor con otro tipo. Pero son 4 cuentos. Entonces, García Márquez supuestamente hablaba de una novela, pero él no quería que se publicara, que incluso el Salman Rushdie, este que le pidieron la puñalada en el ojo, decía que lo mejor era no publicarla porque él una vez hablando con García Márquez también le había dicho que él no quería que se publicara como novela. Pero los hijos están defendiendo y ahora que ya están saliendo por ahí como decía uno cuando era chamo, el tráiler de 100 años de soledad, lo están anunciando. Ellos aparecen los dos hijos como productores de la película en Netflix, ¿no? Y Netflix anda, bueno, todo el mundo anda pendiente de lo que sí es cierto es que hay unas imágenes que desde el punto de vista de la filmación uno creía que era imposible, no sé cómo lo irán a hacer, ¿no? Porque hay que ir mucho flashback, hay que ir muy atrás, venir, volver, ¿no? Porque tú dices mucho tiempo después frente al pelotón de fusilamiento, ¿qué haces ahí, no? ¿Dónde vas? Aureliano Buendía recordaría la tarde en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, cónchale, ya ahí, desde el punto de vista, ¿cómo va visualmente, ¿no? Y el mismo García Márquez lo decía, porque él entendía, porque él también fue, incluso en un momento fue crítico de cine, García Márquez, que aparecen unas crónicas de cine que él publicaba en Colombia, creo que en El Espectador, y él decía que cuando iba al cine se sentaba al lado izquierdo, nunca al lado, porque él tenía una mejor visión y explicaba por qué se sentaba de ese lado para hacer la crítica, ¿no? Pero eso es verdad, hubo una polémica por la publicación de la novela y hay la polémica también por la filmación de 100 años de soledad. Pero hay que decir que ahí están los hijos que son los que lo representan, porque tanto García Márquez como Mercedes, su esposa, no están, ¿no? Entonces ellos están ahí actuando. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. No, siempre a la orden, Magnífico. siempre a la orden.